Vibra. Sabemos que mientras te cepillas los dientes, haces un montón de muecas en el espejo. ¿Qué tal si mientras haces las mismas muecas dices... Vibra? Comienza el día con los dientes lindos y una linda sonrisa. Y escuchando Vibra en las mañanas. Ya son las 8 de la mañana, 14 minutos. Ustedes están conectados con Vibra, ahí en su radio 104.9. Desde cualquier parte del mundo ustedes también nos pueden escuchar en vibra.co. Pero también quiero contarles que a esta hora estamos haciendo un live en el Instagram de Vibra. Ustedes se pueden unir a este live ingresando a la cuenta de Vibra en vibra.fm y ahí estamos también en nuestro live, porque quiero contarles que hoy traemos invitados especiales. Y hoy quiero contarles que uno de los invitados que nos está acompañando es el influencer y además creador de contenido Camilo Triana. Camilo, bienvenido a Vibra. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias. ¿Le dio duro la madrugada? Tiene voz de que no le gusta madrugar. Un poquito, pero para que nos valores, el día de hoy. Para que nos valores, ¿no? Sí. Okay. Imagínate uno todos no los madruga días. por cualquier. Y esto, lo que dice Karencita, y esto multiplicado todos los días es complicado. Sí, pero por amor al arte uno lo hace. Ah, bueno, sí, eso es verdad. Camilo, yo he visto en los contenidos que tiene Camilo, que Camilo es súper fuerte en TikTok y en Instagram. Lo he visto duro maquillando. Nosotros hicimos un reto con Yao aquí en Vibra de maquillarnos y no, eso es un arte, eso es jodido, quedamos como payasos. ¿Cuál es la clave? ¿Hay que es tener como motricidad fina o cómo funciona? Yo creo que es práctica, de hecho yo tiemblo un montón. ¿Ah, sí? Yo tiemblo muchísimo, yo tiemblo mucho, entonces es cuestión de práctica, saber dónde apoyar la mano y ya. Y ya coge el tiro ahí. Ah, bueno, pues Camilo, para los que de pronto lo tienen en el radar, si lo siguen en TikTok y en Instagram, recuérdenos las redes de Camilo Triana, y que es fuerte con esto. Triana Camilo, el Triana con doble N. Pero Camilo, usted por ejemplo, ese tema de maquillaje, ¿alguien le enseñó? No, mira que todo fue muy empírico a raíz de la pandemia. ¿Ah, en serio? Que nada, ¿sí? pues ninguno teníamos mucho que hacer en casa, entonces yo hacía lives por una plataforma y tenía como una paleta de maquillaje y ya llegó un punto en el que no tenía nada que más hablar y dije, pues maquillámonos. Y ahí sí empecé. Y ha maquillado varias, ¿no? Sí, algunas amigas. Por ejemplo, yo vi uno con Lina Tejero, ¿cierto? Con Lina, sí, con Lina, con Aida, con algunas youtubers. ¿Es un maquillaje más como artístico o es un maquillaje como para qué? ¿O te gusta como alguna como corriente del maquillaje? Pues yo intento hacer un poco de todo. A veces pues glam, que es como lo de ojos y eso. A veces un poco más artístico con colores. Me gusta mucho Halloween como claro. Con sangre y toda esa vaina. Sangre falsa. Estás como... Miren, hoy también hemos invitado a Camilo por algo que me parece súper interesante, y es que yo creo que en la vida las cosas pasan por algo, y con Camilo terminamos hablando de un tema súper interesante, y es una de las cosas que se ha vuelto, y lo hemos hablado muchas veces acá. Hay 3 enfermedades que se han vuelto las enfermedades del siglo XXI, sobre todo después de pandemia, y ha sido la depresión, la ansiedad y el estrés, que inclusive me atrevería a decir que entre la depresión y la ansiedad han terminado opacando un poco el estrés. Claro. O sea, es antes que el estrés define como muchas cosas. Depresión y ansiedad para mí tienen síntomas como más concretos de estrés. Es que todo el mundo anda estresado. relaciona todo en el paquete de estrés, claro. y entonces eso revuelve todas las emociones. No es lo mismo estar con depresión, con ansiedad, que estar estresado. Son cosas diferentes. De acuerdo, y es que además yo le hice, o aquí en Vibra le hicimos la invitación a Camilo por varias razones, y una de esas es porque a mí me parece interesante, porque el papel todo lo recibe. Entonces el papel de cómo usted afronta una situación difícil de ansiedad, de depresión, pues el papel todo lo aguanta, pero me parece que es mucho más válido y diferente cuando alguien vivió un proceso de estos, y alguien que está pasando por una situación así, que nos está escuchando, dice, yo primero identificar que estoy en una situación de estas, que creo que no es tan sencillo, pero segundo, un testimonio para uno decir, ¿cómo avanzo? ¿Para dónde cojo? Porque es que yo a veces, y creo que es el debate que hemos tenido acá, pues en el papel y el psicólogo, el psiquiatra le podrán decir a uno, suelte, haga esto, pero la vida real es diferente.
¿Cómo se da cuenta Camilo que estaba sufriendo? Bueno, primero que todo, ¿cuál era la situación de Camilo? Pero ¿cómo llega a la conclusión que estaba pasando por un episodio complicado? Ok, yo creo que tiene que ver mucho el estrés, como que el estrés lleva a... Como el estrés acumulado ¿el origen? genera muchas cosas, ¿no? Yo estoy diagnosticado con ansiedad y depresión hace como 8 años, más o menos. Y pues a mí no me gusta hablar de síntomas porque los síntomas son muy variables. Entonces, dependen de... Tú y yo podemos tener depresión, pero tú no puedes pasar, puede que no estés pasando exactamente por lo mismo, no sientas exactamente lo mismo que yo. No recuerdo exactamente qué estaba pasando cuando decidí ir al psicólogo por primera vez, pero lo que sí recuerdo mucho es que yo normalizaba muchas cosas. Como que no es normal el hecho de que tú te estés enfrentando a una situación nueva y se te duerman las manos, o empieces a temblar, o sudes frío, o se te duerma un labio, o te pongas a llorar de la nada en un sitio público. O sea, como que uno suele normalizar muchas cosas sin saber que por lo que puede estar pasando es por un diagnóstico no diagnosticado de ansiedad o de depresión. Porque llevas además mucho tiempo con esos síntomas. A mí me pasó, yo tuve un episodio de depresión y ansiedad y lo que tú dices es súper cierto, súper normalizado. Hasta que un día mi sobrina, que es como mucho menor que yo, súper jovencita, me vio como yo me pasaba lo que tú dices. Estaba ahí como, no sé, en un carro, se atravesaba un carro, lloraba, miraba a la ventana, lloraba y me dijo, tía, tú necesitas ir a terapia. Y si ella no me lo dice, yo no caigo en cuenta de una cantidad de cosas que no eran normales, pero que ya las había como asimilado como parte de mi vida. De hecho, ahora que lo mencionas, ya me acordé por qué fue que fui al psicólogo la primera vez, y es porque estaba saliendo del trabajo hacia mi casa y estaba esperando el bus que me llevaba pues hasta mi casa. Y no pasaba. Y creo que me demoré mucho tiempo y el estrés de que no pasara el bus más el cansancio de salir de trabajar hizo que me pusiera a llorar ahí en la parada del bus. Y yo llegué a mi casa y yo dije, marica, eso no es normal. Claro. ¿Por un bus? Sí, no, o sea, eso no es normal. No es normal. Entonces yo ya ahí dije, como no tengo que ir. Entonces fui al psicólogo y él me dijo, como no estoy en las capacidades para tratarte, pum, de uno al psiquiatra, tuve como 2 citas y pum, de uno a medicamentos. Porque ya eran síntomas muy normalizados. Es que son cosas fuertes, pero lo que no es normal en ese caso, en el transporte público, es que no lloremos. No es sí, también. En Bogotá sí, un poco. Pero sí, o sea, fue una sensación muy fea. No solamente fue el hecho de llorar, sino como la desesperación que sentía porque quería estar en mi casa, como en los sitios seguros que uno tiene, ¿no? Los sitios seguros puede ser un lugar, puede ser una persona, puede ser escuchar música, puede ser tus mascotas, pueden ser muchas cosas. Y que es algo simple que te está diciendo muchas cosas. Me hiciste acordar, justamente yo estaba en ese episodio y yo dije, tengo que salir de aquí, estoy desesperada, necesito unos días sola. Y hagan de cuenta que me iba para un pueblito, para Turmequé, y entonces un bus salía a las 5:15, perdí el bus y el siguiente salía a las 6:15, o sea, no era nada grave. Y cuando llegué y vi que no agarré el bus, era como una niña chiquita que me tiraba a llorar. O sea, todas las cosas que en realidad las estás viendo desde una situación crítica que estás viviendo. Es tremendo. Camilo, yo tengo una duda, por ejemplo, cuando tú hablas que llegas a la instancia del medicamento, y es claro, el medicamento ayuda desde el punto de vista de ayudar con el síntoma y con lo que desencadena el síntoma. Pero digamos que de fondo, para tratar la ansiedad y la depresión, ¿cómo has venido trabajando eso? O sea, ¿cuál ha sido como la forma para trabajarlo del origen para el día de mañana decir ya no más medicamentos? No es tanto como tratar los síntomas de la depresión, porque no es como una gripe, ¿sí sabes? Es más como es como que tu cerebro no funciona del todo bien, entonces como que no libera los químicos necesarios para que tú te sientas estable, te sientas cool en el día. Entonces si no libera serotonina o oxitocina o no sé lo que sea, entonces el medicamento hace eso. Hay diferentes medicamentos para según el nivel de depresión o de ansiedad que tengas, ya eso pues lo trata el psiquiatra. Que eso que tú dices es muy importante, y hay personas que, digamos, les cuesta mucho entrar al medicamento, y el medicamento pues obviamente ya cuando tiene que ser, pero el tema es que cuando tú avanzas y avanzas y avanzas en una depresión o un estado de ansiedad, ya hay un deterioro y una falta de producción de estas sustancias químicas que ya no es tan fácil resolverlo simplemente con prácticas que tú puedas hacer. Si tú coges cortico el tema, alcanzas a hacer, desde que lo presientes o desde que buscas ayuda pronto, alcanzas a hacer una cantidad de cosas para autorregularte. Pero hay que entender que si uno ya lleva muchísimo tiempo, ya si no te regulas por medio de medicamentos, es muy difícil
nivelar las sustancias cerebrales de otra manera. Sí. Por eso hay niveles y por eso son las dosis. Hay personas que solamente necesitan un medicamento y con eso pueden Avanzar. estar bien Mantenerse. durante el día, y otros que necesitan varios. Yo, por ejemplo, pues en mis redes como que muestro que tomo Rivotril. Y después es un medicamento muy fuerte, por lo mismo, porque yo fui irresponsable a pesar de que sabía que tenía un diagnóstico, como que pausé los medicamentos y dejé ir a terapia porque me sentía bien, pero uno no puede hacer eso, todo tiene que ser muy progresivo. O sea, cuando, Así- cuando te empezaste a sentir bien, como que empezaste a abandonar la terapia. Sí, por irresponsable, no tiene otra palabra. Entonces cuando ya otra vez empezaron los síntomas más fuertes, cargado de muchísimo estrés, pues fue peor. Fue peor y mi dosis ahorita está, ya ha empezado a bajar, pero sí en un momento estuvo muy muy alta. Y es como también una invitación, como a no normalizar síntomas, porque a pesar de que yo sabía que tenía un diagnóstico, empecé a normalizar muchas otras cosas porque antes no las vivía. Entonces de repente iba en el carro y iba pasando por un puente y me daban ganas de girar el carro y tirarme. Claro. O sea, eran cosas que yo decía, "Ay, esto no es normal, estos pensamientos no son Sí, normales". claro. Yo quería tocar contigo ese tema porque es el tema de empezar ya uno a tener ese tipo de situaciones donde Uy, dice, sí. ¿y qué pasa si Uy, yo? no. Pues, ¿qué Uy, pasa no. si yo desaparezco? Y depende de cuando entrar en detalles de cómo me interesa desaparecer. Cuando empiezan esos pensamientos, No. también es la suma, me imagino, que de tratar de entender la situación, ¿no? Sí, es que entender es muy complicado, entenderse a uno mismo es muy complicado. A mí me costaba muchísimo, a mí me daba muchísimo miedo ese momento en que uno se va a la cama y por más que uno esté con la familia en la casa, es solamente uno con la mente. Claro. Entonces yo le tenía Ajá. mucho miedo a ese momento, a los pensamientos que llegaban, pero pues con el tratamiento pues ha mejorado muchísimo mi situación, porque ya no solo los medicamentos, sino entonces empecé a encontrar en ciertas cosas como un lugar seguro. Entonces cuando me maquillo me siento muy pleno y como que me desconecto totalmente. Ahorita con el tema del ejercicio, que me costó muchísimo tomar esa rutina porque tenía ansiedad social, porque me daba miedo preguntarle a un entrenador cómo se hacía un ejercicio, pero cuando ya empecé a perder esos miedos, el ejercicio ha sido un lugar en el que puedo liberar muchas cosas y salgo muy tranquilo y más, o sea, a pesar que estoy cansado, me siento recargado de energía. Claro. Entonces, Y- así hay muchas personas que lo hacen pintando, dibujando, escribiendo, escuchando música, meditando. O sea, hay muchas maneras como, no que te sacan como tal de la enfermedad, sino que te ayudan a Como administrarla, llevarlo. a llevarla. Ujú. Es también un medicamento que no consumes, sino que tú mismo tomas la decisión de hacerlo a diario porque sabes que eso te ayuda a estar bien. A mí me parece increíble que en nuestro sistema educativo nos enseñan tanto, es que tienes que hacer la tarea, tienes que lograr el objetivo, tienes que hacer esto, una cantidad de cosas externas, y no nos enseñan una cosa tan básica como cómo funcionan las actividades del cerebro. Y cuando tú empiezas a conocer, te das cuenta que dormir, socializar, ver la naturaleza, ver el sol, o sea que hay una cantidad de herramientas con las que tú puedes generar oxitocina, endorfina, serotonina, una cantidad de sustancias que necesita tu mente. Y eso es como lo último que se ve en la vida, ¿no? Lo último es compartir con una mascota, lo último es un abrazo, lo último, primero usted, la tarea, y es el primero o el último del curso, lo hizo mal, es el último. Y entonces estamos ahí en una cantidad de cosas y tareas siendo infelices y con cosas gravísimas en nuestra vida, y después del COVID con una cantidad de enfermedades mentales, y ni siquiera sabemos detectar que estamos mal porque es que no les importa, o sea, nunca nos enseñan lo básico. Es absurdo. Sí, claro, y que el como meternos tanto en la cabeza el hecho de que tienes que te aleja muchísimo de ti, sino te ponen las responsabilidades antes que la persona. Y nadie sabe lo que tú dices, cómo se siente cuando uno está manejando y se quiere lanzar literalmente. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la etapa más fuerte de mi depresión, yo estaba sangrando mucho, tenía un problema con mi útero, estaba muy grave, y entonces por salvar el útero fui donde un médico, digamos como homeópata, yo qué sé, y me dio Sepia, que es un medicamento muy fuerte, y eso me agudizó. Y yo recuerdo lo que tú dices de estar atravesando un puente para regresar para mi casa, y las ganas de girar el carro para tumbarme del puente, eso fue lo que me hizo parar. Yo dije, o sea, si yo hubiera podido, yo me hubiera lanzado del puente. Yo no quiero estar en esta vida con esta sensación, no quiero vivir más así. Y yo con hijas y todo, y yo decía, no me importa, no quiero despertarme otro día más
con este sufrimiento, yo me quiero morir, y lo único que yo quería era morirme. Y cuando tú llegas a ese punto, Dios mío, Camilo, es muy duro. a propósito de esto, digamos que obviamente, y hablando un poco, por ejemplo, de la canción que estábamos nosotros conversando antes de la entrevista de Carlos Rivera, es cómo tomas tú la decisión, porque eras muy fuerte en redes, pero entonces tú en redes anuncias como un cambio radical, primero de retirarte por un tiempo de las redes, pero también haces el anuncio de volver con tus papás. Digamos que de alguna forma eso se convertía como en un refugio para trabajar el tema, o porque este tipo de decisiones pues más o menos era desconectarse de lo que era tu trabajo en ese momento y volver a la casa de tus papás. Pues primero fue como que me tocaba, porque ya estaba en un punto en el que no podía permanecer solo. Entonces fue como una recomendación de mi psiquiatra. Y bueno, me dijo como, Cami, necesito que estés acompañado, porque ya el medicamento hace su trabajo, pero tú necesitas estar acompañado, necesitas que alguien te recuerde lo que eres, necesita que ver a otra persona cuando estés, pues te despierta esa parte de tu perro, porque necesito que te llenes la mente de que no estás solo. Entonces, pues mi primer salida fue mi familia. Fue una decisión muy difícil porque pues yo ya estaba acostumbrado como a mi independencia y a mis tiempos y a mi ritmo, y pues mi hermana estaba estudiando, entonces como que fue complicado y tenía muchos miedos porque tampoco me gusta mucho, no me gustaba, ahora ya me vale un poquito más de... No quiero decir, pero ya me importa un poco menos el hecho de que me vean vulnerable. O sea, ya no me importa si me ven llorar o me ven mal, porque pues es algo que está bien, o sea, no está bien, o sea, está bien estar mal. A propósito que dices tú, me parece importante. Tú al principio, cuando arrancaste esta situación, ¿se vive en silencio con la familia y con los amigos esto? ¿O alcanza uno? Yo creo que depende mucho de la persona. Yo lo cargaba solo con las personas más con la persona más cercana que tenía en ese momento, que era mi ex, y ambos éramos un apoyo, pero pues algo que entendí en ese momento es que si yo no estoy bien, no puedo ayudar a otros. De acuerdo. Y que si mi mente no está sana, mi cuerpo no va a estar sano. Entonces ahí, lastimosamente, a raíz de las enfermedades mentales, tú empiezas a caer en adicciones solamente por huir de ahí. Yo no las tuve, gracias a Dios, pero hay muchas personas y hay muchos casos que son muy tristes porque caen en el alcohol. Entonces el alcohol es un depresor, y si tú estás deprimido, pues los bajones son más fuertes, claro, y los medicamentos dejan de servir. Caes en drogas solamente por escaparte por un momento de la realidad, en el sexo, en mil cosas que se convierten al final en algo malo. Entonces, y de lo que tú dices, hay una cosa que es que los momentos más fuertes que llevan a estas personas a estados de ruptura delicados es que te pase algo que te excede, o sea, que tú sientes que no puedes con eso, que sea de repente, o sea, te pasa algo que tú no esperabas, y lo que lo hace más grave es que estés solo o que te sientas solo, y eso no nos lo dicen. Y uno trata mucho de salir de la depresión y de la ansiedad solo. Y no sé si te pasó, pero por lo menos a mí con el tiempo me demostró que lo único que me iba a sacar era generar redes de apoyo y empezar a hacerlo como con gente que sola no iba a poder, sin ayuda no iba a poder. Sí, esa red de apoyo es muy importante porque pues no tiene que ser tu familia. Mi primer red de apoyo fueron mis perros. Pero pues los perros también sienten mucho, y sobre todo Kate, que es como mi perro de la mitad. Él es un poco ansioso, entonces de verme mal él se ponía muy ansioso y yo decía, esto no es justo con él. Es un efecto en cadena. Claro, no es justo con él, entonces ahí ya fue cuando dije, no, sí tengo que estar con mi familia. Y luego de mi familia fue empezar a rodearme de personas que en realidad me aportaran, que no simplemente estuvieran a mi lado y fueran como... ay, sí, qué embarrada. O no estés triste. Porque, sí, claro, o sea, de hecho, que aprovecho para... los consejos, ¿no? No estés triste, todo va a estar bien, hay cosas peores. Aunque yo aprendí a no juzgar y a no culpar, porque pues lastimosamente, y era lo que ahorita hablábamos, a nosotros no nos educan para una enfermedad mental, no nos educan para la depresión. Ni para tenerla, ni para lidiar con un familiar. Entonces es muy complicado, pero hay un libro que no sé si tú lo has leído, pero se llama La depresión no existe. Sí, es como ayer en la feria del libro, de hecho vi casualmente que ayer fue la feria del libro, vi 3 libros y vi ese libro y me llamó muchísimo la atención. Es un libro que yo siempre recomiendo, a mí me escriben
muchas mamás, yo tengo un público de mamás y de papás muy amplio, y me escriben como, Cami, mi hijo está pasando por esto, bla, 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 ¿qué puedo hacer? Y yo digo como, yo no te puedo decir exactamente qué puedes hacer, porque no es como que sirva todo. Depende de la víctima. Todos. Exacto. Claro. Pero sí te recomiendo que te leas este libro. Es un libro que a uno se lee muy fácil, porque Juan Carlos hizo un trabajo excelente a la hora de la redacción, y es un libro que te regaña de manera positiva. Es como, hey, no hagas esto porque esto está mal, no está bien decirle a alguien, pero mira todas las cosas buenas que Pero tienes. Lastimosamente la depresión, todo lo que hace todo el mundo, o la ansiedad, o todo este tipo de temas a ti te cegan, que tú puedes ser la persona más exitosa, puedes tener plata, puedes estar con tu pareja de muchos años, pero hay momentos en que estás tan abajo emocionalmente que nada de eso te llena. O sea, es que me llamó la y que atención, todo el Camilo. mundo, dice- todo lo que la gente te dice es como lo que menos deberían decirte en ese momento. Mira todo lo que tienes, porque como que lo que hace es perderle sentido a lo que estás sintiendo, que es muy importante. Es como decir que lo que estás sintiendo no es válido, pero mira todo lo que tienes, pero mira, pero no sé qué, pero agradece, pero esto ya pasará, pero yo no, en ese momento no es lo que quiero escuchar. No, porque necesito- hay uno se carga con otra vaina, porque ya no solamente es la depresión y todo lo que tienes y sientes por dentro, sino que con esas palabras te cargas adicional. Claro. Ay, no, jue madre, o sea, también La soy culpa. un desagradecido. O sea, sí, Exacto. claro. Entonces te empiezas a cargar con muchas cosas, y el libro de La depresión no existe, lo que te explica es qué no decir y por qué no, porque pues hay frases que son muy cortas pero afectan mucho. Sí, claro. Que Yo me llamaba la sé. atención, te estaba diciendo que ayer cuando estaba mirando casualmente ese libro en la feria del libro, me llamaba la atención que es, y yo creo que a ti te pasó y le habrá pasado a Karen, que es el tema que decían, no luchar con la enfermedad. O sea, no resistirse, sino, no resistir. o la situación. Dejarla fluir. Sí, dejarla. Sí. Que Y si eso mucha pasa gente con la depresión, ni te tiendes a digo con la resistirse. ansiedad. Cuando tú te resistes con la ansiedad te agarra más y más. Si tú no empiezas a sentir la ansiedad y a expandir, digamos, cómo te sientes y a reconocerla, no, te agarra y te da 3 vueltas. Entre más fuerza le pongas, con más fuerza llega. Y te enferma fuertísimo. mal, o sea, Te enferma la mal. ansiedad, si tú la Uf. reprimes, te puede llegar a dar un derrame, o sea, Claro. no es por chiste, te puede dar un derrame, se te puede dormir la mitad del cuerpo, puedes perder Temas la cardíacos. movilidad de alguna vaina. Yo tenía seguidos O sea, es episodios de duro. ansiedad y de depresión, de ansiedad y depresión. Y me acuerdo que me preguntaba, ¿qué es peor? ¿Qué será peor? ¿Qué hago? Sí, Ay, no, uno a veces no sabe qué es peor, Pero ¿cómo así que será peor? ¿En qué sentido? O sea, es que que tú son decías, cosas diferentes. Ah, que será peor entre la depresión, el Y la dilema. ansiedad. no, ¿qué voy a sentir hoy? ¿Depresión Ah, o ansiedad? ya. Hijo de Ya, ya. pucha, ¿qué prefiero? No sé Sí, qué es como- prefiero. como uno dice, ¿qué ¿Llorar prefiero? o ¿Dolor de o estómago o correr? de cabeza? Que a veces creo estás que- en el cuadro depresivo, y el sentirte tan mal y llevar tanto tiempo sintiéndote mal, dice como en qué momento se va a caer esto, y empieza el episodio de ansiedad y se combinan los ansiedad. dos. Y Es un altibajo. realmente te... Es que no, Para voy a mí, decir cosas mucho malas. más Pero, dura la sí. ansiedad. Que para la Sí. ansiedad hay un libro que se llama The Anxiety Mind, La mente ansiosa, que explica muy bien todo lo que tú dices de la depresión en este otro libro, los síntomas, cómo lidiar con ellos. Es un señor médico que se ha dedicado a estudiar cómo la alarma de la ansiedad se siente en el cuerpo y cómo empezar a trabajarla. Es también, a mí me ayudó muchísimo ese libro. Camilo, así como tú llegaste y nos contabas al principio, y es como, para mí me costaba identificar que esto significaba que estaba, o sea, que era algo anormal. También has llegado, no sé si en los últimos meses o años, a un punto en el que dices, ¿estos son síntomas de que he evolucionado? O sea, ¿si has podido llegar más Sí, fácil a esa claro. conclusión? O sea, antes es chistoso, porque es como yo le decía a personas antes, como, parce, siento que tengo mucha ansiedad, respira. Como, respira profundo. O Sí. sea, y uno era como... "Ah". No Pero puedo respirar, ahora no me sí, jodas. Claro. ahora sí me sirve. Claro, ahora sí Ahora funciona. me sirve, porque ya estoy en un estado en el que mi mente y yo estamos en una mejor relación, en que respirar sí me funciona. Entonces, Claro. para mí Pero- eso es un avance. Hay una cosa que no sé si te pasó, y es que cuando uno está saliendo, o sea, cuando se siente ya mejor de la depresión y la ansiedad, de repente tú crees que es lineal y llevas unos días bien y tienes un día mal, Sí, claro, los y del bajones... pánico de que sientes que estás volviendo a donde estabas, te vuelves Bueno, un sí, 8. sí me da como un poquito de pánico, pero también es la vaina como ya estuve acá, ya sé cuál es el paso a seguir en mi caso, Sí, entonces sé que eso es a maravilloso. veces como que me siento muy ansioso y digo como no, esta vez no me va a dejar ganar. Cojo a Kate o a Basurita o a Mar, no, porque él casi no camina, pero y salgo y camino 10 minutos y me Y siento te mejor. ayuda.
y me siento mejor. Camilo, yo te iba a preguntar porque con las redes sociales, obviamente esto es como, digamos, este es tu oficio, tu profesión o lo que haces, ¿no? ¿Cómo manejar también las redes sociales? Porque pues también se ha sabido que las redes pueden ser un vehículo muy fácil para llevarte a caer precisamente en temas de depresión, de ansiedad, por estos mundos imaginarios que se crean muchas veces en las redes sociales, de vidas perfectas, de cuerpos perfectos. Tú que te dedicas a eso, ¿cómo también le das un poquito al manejo? Creo que en un momento te tocó también pues dar un stop, un alto, y cómo volver a tomar el tema con las redes sociales. Claro, todo depende mucho del manejo que tú le des. O sea, ya las redes sociales son un hobby porque me gusta estar en las redes sociales y hacer y crear, pero también es mi trabajo. Claro. Entonces, como que ya llegué en un momento en el que estaba muy estallado porque no sentía que no podía hacer nada, no podía trabajar, no me fluía al hablar, entonces tuve que parar y decir como esto no es sano, pero no es sano porque las redes sociales no lo sean, sino por el manejo que yo le doy. Entonces, es también saber que hay personas que nacieron con ventajas, que tú no puedes competir con personas que nacieron con ventajas porque nacieron en una mejor familia o porque de 15 les regalaron un carro y un viaje y a ti no, entonces esa frustración es fea y la entiendo. Desde la comparación. Claro, pero pues es primero entender el hecho de que hay personas que tienen ventajas y uno no puede entrar a competir con ellas. 2 es aceptar la realidad que uno tiene. Y que uno, por más que se quiera, por más que desee, nunca va a poder vivir la vida que tiene otra persona. A todos nos llega nuestro momento, y eso es algo que me he dado cuenta a lo largo de los años y con 1000 ejemplos. A todos nos llega nuestro momento, pero primero tenemos que identificar en realidad qué es lo que queremos. Es que yo quiero ser como este man porque tiene mucha plata, pero en realidad, ¿qué es lo que quieres de él? ¿Quieres la plata o quieres lo que proyecta en cuanto a estar tranquilo? O sea, ¿qué es más valioso para ti, el tener plata o el verte tranquilo, cómo se ve él? Entonces es poner en una balanza qué es lo que quiero en realidad yo y qué es lo que me está vendiendo una persona por redes sociales. Claro. Porque, y esto puede sonar un poquito feo, pero no solamente culpar a los creadores, porque pues marica, hay personas malas malas y que tienen una apariencia fea y que hablan feo y que todo lo hacen por plata y la vaina, pero pues también hay que llegar a un punto en el que uno como adulto, y lo hablo como adulto, de decir esto no está bien para mí o esto no es en realidad lo que yo quiero para mi vida y debo dejarte consumirlo. Pero es que también creo que deberían haber muchísimos programas más educativos para los adolescentes y jóvenes, porque también son muchísimos los que consumen esto. Y es como enseñarle a los pelados de que primero hay que abrazar la identidad que uno tiene como persona individual y después sí ya entrar a compartir el mundo que alguien muestra por medio de sus redes sociales. De acuerdo. Y es que aparte, sí, uno lo ve perfecto, pero a la niña que le regalaron la camioneta seguro también tiene sus problemas. Y el otro, ¿sabes? Todo el mundo. Lo que pasa es que tú, como tú también lo decías, sentía temor de expresarme, de llorar, de que me vieran llorando, de que soy débil, de que soy humano, que puedo pasar por situaciones complejas, ¿no? Tras bambalinas el cuento es otra historia. Y que la aprobación también es una adicción, esa necesidad de todo el tiempo sentirse aplaudido, de todo el tiempo, marica, te ves muy lindo, te ves muy chévere, qué chévere lo que tienes, qué bacano lo que te regalaron. O sea, esa aprobación también es una adicción fea y viene desde niños, porque nos enseñaron que el amor estaba ligado a que complaciéramos. Entonces lo primero es tener nosotros salud mental para enseñarles a los niños de 1000 maneras que lo que hagan o dejen de hacer no está poniendo en tela de juicio el ser amados o el ser aceptados. Fíjate que lo que dices de las redes, a mí siempre en todas las charlas siempre me mencionan, no es que las redes, y es muy curioso que yo siento que a mí las redes, en vez de condenarme, me salvaron, porque yo empecé a seguir una cantidad de psicólogos, especialistas, meditadores, de diferentes fuentes que me daban una cantidad de información que en ese momento me sirvió muchísimo. Y luego fue cuando yo empecé a pensar en una cantidad de personas que estaban viviendo mi misma situación y que no tenían acceso a esa información, o porque era en otro idioma, o porque era información paga, y entonces empecé a compartir y ese proyecto le dio como sentido a mi vida. Como que en ese momento nada me motivaba y lo único que me motivaba era compartir lo que estaba pasando y las herramientas que tenía. Entonces, literal, en vez de condenarme, me salvó. Entonces, también depende mucho de a quién sigues, de qué te alimentas. Es como lo que te comes, es lo mismo. Así como decíamos, es que hay que escoger frutas y verduras. Bueno, es que hay que escoger contenidos que te nutran, no que te hagan sentir triste. Exacto. Yo llegué ya a un punto y es lo que hago ahora en redes y es como... Yo trato de ser lo más transparente que puedo. O sea, si yo estoy triste,
No auténtico. voy a yo ya no lo hago porque antes sí caía mucho en ese error de subir en una foto llorando y marica me siento una basura y no sé qué, pero pues era también una manera como de canalizar esa Claro. tristeza que sentía De hacer catarsis. y hacerle saber a mi público como hoy no estoy tan bien, entonces como que perdón, pero pues ya entendí que eso no ayuda mucho, pero hay maneras de comunicar que no estás bien sin ser tan explícitos con un mensaje negativo. Entonces, yo leí hace poco a alguien que decía como todos esos influencers o creadores que se la pasan compartiendo mensajes de motivación están tan vacíos que en realidad es lo que quieren escuchar. Y sí. Hay momentos en los que yo cojo, hago una historia y hablo o pongo una foto y le escribo encima cosas que a mí me gustaría que me Claro, dijeran. de acuerdo, ese mensaje de motivación es lo que Entonces, está reflejando el uno que mensaje le me falta. lo doy a De mí acuerdo. y se lo doy a los demás. Y son mensajes como, parce, necesitaba tanto leer esto. Y ya con eso digo, estoy haciendo algo bien. Sí, como un mensaje para mí mismo. Exacto, Sí, claro. es algo que a mí me Total. gustaría mucho escuchar y Exacto. por eso yo lo digo. Claro. Y como que luego esa energía de compartirlo en comunidad, de recuperarse en comunidad, te da como fuerza, no lo sé explicar. Sí. Y que no es solo el tema de poner un mensaje motivacional, sino el ser real desde el punto de mi vida es con mi familia y mi vida es con mis perros y Claro. mi vida es salir de vez en cuando y mi vida son mis amigos del pueblo y es lo que más valoro. O sea, en realidad llegué a un punto en el que ya no me interesa estar rodeado de personas que no me sumen. Pueden tener 10 millones de seguidores, pero si no me suman, no están en mi vida y punto. Porque no abro puertas a cosas que no me sumen. Camilo, yo tengo digamos que, y estoy totalmente de acuerdo contigo, y es que este tema que tiene que ver con, sobre todo, o sea, yo creo que temas de salud física, mental y emocional no se pueden tratar en todas las personas igual porque a todos se nos manifiesta súper diferente, en eso totalmente de acuerdo. Pero hablando de eso, si ahorita hay familiares de personas que tienen episodios de ansiedad, de depresión, o incluso alguien nos está escuchando y dice, venga, yo también estoy en una situación así, ¿cuál es como la recomendación que tú le darías para empezar o sea, como para personarse con propiedad de la situación y empezar a darle manejo a esto? Porque eso es lo otro, ¿no? Uno resistirse a aceptarlo primero que todo y segundo a decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Y en el caso de un familiar que tiene una persona al lado con esta situación, ¿cuál es la recomendación que le das con lo que tú viviste, con lo que te tocó afrontar y con el proceso que sigues en estos momentos recorriendo? Yo creo que lo primero es entender que el estar mal está bien, pero no está bien estar siempre mal. Entonces, como puedes tener tus momentos malos, llorar, permitirte, porque uno aprende mucho de eso, porque lo que lo hace llorar a uno hoy no lo hace llorar de la misma manera mañana. Entonces, permitirse sentir, dejar que los sentimientos fluyan y a veces el llorar a uno lo hace sentir mejor. Entonces, por ahí está bien. Pero pues también saber que al psicólogo no van los locos, ¿no? O sea, yo pienso que todo ¿Qué sigue el siendo, mundo tú crees que sigue siendo tabú a pesar Yo de pienso todo que eso? todo el mundo Claro. debería ir O sea, a las terapia. Yo las tengo personas yo lo estoy dicen. La sigue siendo, convencida hoy en claro. día de que todos tenemos algo por procesar y que el cambio cuando tú empiezas a procesar las cosas, obviamente es que hay gente que ha tenido muy malas experiencias con un psicólogo de todo y no es como todo, hay que buscar la No, y persona es con la que te chistoso sientas porque bien. uno como paciente se demora algunas citas y algunos profesionales para encontrar la persona con la que uno en realidad se llega a sentir Con la que es el, sí, y el dice como aquí me quedo y aquí quiero es mi terapia, porque también uno como persona a veces no es lo mismo hablar con tus amigos o con tu pareja o con tu familia, hablar con un desconocido, Claro. porque sientes que el desconocido no tiene manera de juzgarte porque no Claro. sabe el contexto de muchas cosas. Y Entonces, luego esa persona además te salva. Yo hoy en día digo, literal, Sí. la terapeuta me salvó la vida. Entonces, uno, dejar sentir, o sea, saber que el estar mal a veces está bien. 2, el saber que la terapia es necesaria para todos. O sea, todo el mundo debería ir a terapia porque todos necesitamos soltar cosas y procesar vainas. Y 3, es no dejarse llevar a las adicciones, porque las adicciones nos dan un momentico como de placer. y después Placer vienen los instantáneo. bajones, vienen los sentimientos Peor. de culpa, toda la vaina. Y 4, saber elegir a quienes se tienen en la vida. Aprender a soltar. Uno a veces dice, parce, pero es que llevo 4 años con esta persona, no puedo terminar. No, si puedes, porque si la persona no te suma, no es una persona que deba estar en tu vida. Aquí debatimos mucho. lastimosamente. Tocas un tema muy importante porque aquí debatimos, y creo que a ti te pasó en ese proceso, y aquí debatimos mucho que hay muchos que le dicen suelte. Pero entonces el tema es, no, yo sé que tengo que soltar, pero ¿cómo? Suelto, creo que es el proceso más importante a la hora de recibir el consejo, Y ¿no? por eso es el cuarto.
Entonces, cuando tú te permites El sentir... cuarto, eso iba a decir. Dale. Cuando es como un paso a paso. Uno, si tú te permites sentir, empiezas a encontrar la fuente de muchos sentimientos negativos, porque a veces la depresión no es que tú la padezcas o sea una enfermedad que te vaya a acompañar por siempre, sino simplemente puedes estar en un cuadro depresivo por la muerte de un familiar, de una mascota, por perder un trabajo, por Una terminar pareja. una relación, o sea, puedes estar en un cuadro depresivo. Entonces, el permitirte sentir hace que encuentres la fuente de ese sentimiento El origen. negativo, y no es el hecho de haberlo terminado, sino que hay algo más allá, como el miedo a estar solo, al rechazo, traumas, bueno, en fin. Entonces, cuando te permites sentir, empiezas a entender muchas cosas. 2, vas a terapia. En terapia aprendes a abrazar ese sentimiento y a enfrentarlo, a saber cómo empezar a dejar ese sentimiento a un lado. Y en terapia entiendes que las adicciones no son buenas, y cuando te empiezas a amar un poco más y a respetar un poco más tu salud mental, entonces empiezas a alejarte de cosas que no te hacen bien. ¿Qué pasa? Que a veces cuando uno está con una persona que lo lastima a uno, es como terminar con esa persona, es como sentir y padecer el síndrome de la abstinencia, que es muy fuerte, porque entonces el cerebro te empieza a pedir estar con la persona, que así sea mínimo, te hace sentir bien. Entonces tú empiezas a dejar pasar abusos, maltratos, abuso psicológico, físico, lo que sea. Entonces, cuando entiendes eso, empiezas a aprender a soltar, como me duele, y duele un chingo, y lo lloras y lo sufres, pero entiendes que es un bien, que es una persona que no te está sumando. Por más que lo ames, por más que sientas, por más que lleven juntos recuerdos o vainas, pues si no te suma, tú lo empiezas a entender. O sea, me duele soltarlo, pero es lo mejor. Y cuando logras soltar una gran parte de ese sentimiento, dices como, jue madre, la tranquilidad que esto me dio, en realidad no la sentía hacía muchísimo. O sea, miras atrás y respiras profundo y dices como... La logré. Exacto. Entonces es como ese paso a paso. Es chistoso porque tienes toda la razón, así como, pero sal de ahí, eso no te hace bien. Como, ¿pero quién me saca? Exacto. No, es que el paso a paso Exacto. es clave. Si tú estás en la primera etapa y dices, voy a mandar todo para el carajo y hoy mismo termino y estoy en la plena depresión, no he llegado a terapia y de todo, o sea, hay como un momento en el que ya sientes la fuerza para hacerlo. Entonces es como un paso a paso. Y lo otro es que me parece muy importante lo que tú dices, cuando uno le dice a la gente de adicciones, la gente muchas veces dice, no, yo vivo bien mis emociones, yo no tomo, no nada. Hay muchas adicciones, la adicción al trabajo, la adicción a las redes, la adicción a muchas cosas. No solo es el alcohol, no solo son las drogas, hay muchas cosas que te muestran que estás haciendo una cantidad de cosas para evitar una emoción que al final está ahí como una olla express y que está creciendo y creciendo. Y lo chistoso es que el solo hecho de tu evitar, que es lo que te digo, ese momentico de estar solo con tu mente, es una adicción muy brava, porque Muy uno brava. termina teniéndose miedo a uno mismo. Claro. Ajá, Mira que ajá. A los pensamientos al final de la noche. Pero ahora sí, yo soy como una cosa y te digo como, la lograste. somos una Claro. chimba. Eso que dice, y lo hablamos aquí hace incluso como una semana, que yo escuchaba a una psiquiatra española y decía, la mejor forma de usted saber su estado mental de salud es esté solo, sin música, sin televisor, solo, todo en silencio, y ahí vas a ver qué tantos demonios tiene. Y lo que dices tú, pues ya estás más tranquilo cuando estás Y cuando realmente solo. me siento triste, cojo el teléfono, o ahora duermo con un cuadernito al lado y escribo. O sea, no intento escribir un libro o un guía paso, simplemente escribo lo que siento y Súper. cuando estoy en un buen momento lo releo y digo como, esto es una bobada. O sea, en realidad estaba sobrepensando de más esto, pero esto sí tengo que prestarle atención. Entonces lo que ya más empieza uno ayuda- a hacer como uno ya empieza a detectar solito, sin necesidad como de tanta cosa, Claro. lo que no le hace bien, y como ya lleva uno tiempo en su proceso, uno aprende a salir de ese tipo de cosas. Súper. Y lo Cabi- que más ayuda de escribir es que tú puedes ser sincero contigo mismo. Yo cuando me siento frente al papel digo, a ver, ¿qué es en realidad lo que sientes? A ver, ¿qué es lo que te está doliendo? ¿Qué es lo que...? Entonces te ayuda a llegar a tu verdad, solo tú con el papel. Es Yo a veces muy hablo con valioso. amigos y hay momentos en los que hay personas que solamente quieren que uno los escuche. Entonces yo escucho a mis amigos y ellos lloran y yo estoy al lado de ellos. A veces uno no quiere más, pero hay momentos en que sí se quiere tener un debate cuando uno conoce mucho a la persona y es como, quiero contarte esto y después me dices qué opinas.
Y yo muchas veces les digo, como deje de hacerse pajazos mentales. Claro. Tú no estás bien. Que es lo que lo mata a uno, el exacto, pajazo o sea, mental. le estás haciendo un Lo pajazo mata a mental, uno. pero no estás enfrentando la situación. El repensar, Entonces claro. es como, a veces también uno está en lugares que sabe que no debe estar por simplemente picardía, pero hay que dejar Picardía. y todo lo hacemos, uno se hace pajazos mentales. Ay, no, mañana lo hago. No, mañana va a estar bien. Mañana no voy a llorar. Mañana. ¿Sí sabes? El mañana también es chistosito porque uno no sabe cuál es el último mañana, ¿sabes? Me parece súper válido, Camilo, que la gente que de pronto está ahí en el radar, La depresión no existe, un libro recomendado por Sí, Camilo, sí, ¿no? sí. Yo lo he recomendado mucho en mis redes. La depresión no existe, pero no es tanto para las personas que lo padecemos, aunque también ayuda muchísimo porque uno empieza a entender también muchas emociones, pero sí es para las personas que están acompañando un proceso. Es más increíble porque ayer cuando yo lo dije, creo que 5 páginas y quedé enganchado. O sea, quedé enganchado, pero pues como que yo decía, increíble. Y cuando ahorita lo mencionas, digo, no, pues bacano uno leerse ese Sí, tipo sí, de es cosas. es un libro corto, es fácil de leer Ujú, porque total. lograron un trabajo increíble en la redacción y sirve muchísimo. O sea, ese libro lo ha leído mi mamá, mi hermano, varios amigos, personas Súper. con las que he trabajado y han tenido como procesos así. Y Claro. y es barato. Camilo, pues primero queremos darte las gracias por compartir tu historia con nosotros, porque además es una historia súper válida para personas que, como lo hablamos desde el principio, tienen un familiar y o de pronto son personas que dicen, venga, yo tengo ciertos síntomas, ciertas situaciones, ¿será que estoy por ese lado? Y me parece que es súper interesante y a mí me parece mucho más válido, vuelvo y repito, cuando uno conoce estas historias de personas que lo han vivido y que cuentan cómo lo han trabajado, sin decir que lo puede uno trabajar de la misma forma, pero como que uno entiende mejor el sentido de la forma en que cada quien empieza a trabajarlo y decir, pues yo también puedo hacer la tarea y debo hacerla además por salud física y salud emocional. Entonces, pues Cami, gracias por acompañarnos en Vibra. No, gracias a ustedes por la Muchas invitación. gracias. Yo trato siempre como desde mi experiencia, tener el discurso más responsable que puedo, porque hay personas que se apropian mucho de lo que sienten y de lo que vivieron, que piensan que es como lo que todos están pasando, es lo que te decía, todos tenemos síntomas diferentes, todos tenemos maneras diferentes de procesar las cosas. De acuerdo. Y la solución no es internarse, no es tomar pastas, no, hay cosas muchísimas más sencillas porque no todos pasamos por lo mismo. Entonces trato de tener un discurso como muy responsable con esto y no, pues gracias por la invitación, ojalá y sea más seguido. En las redes sociales de Vibra ustedes van a poder ver y también si quieren repasar esta historia de Camilo, pues me parece súper útil y súper interesante. Gracias, Cami. No, a ustedes. Y amo la canción que está de fondo. Óyeme, sí, esa canción es la traducción para muchos de esos momentos, ¿no? Sí, muchísimo. Hay una frase, de hecho, de esa canción que me llegó y dice como a veces no ser feliz, aunque sonría, puede que me cueste aceptar que a veces tengo miedo a enfrentar todo lo que yo odio de mí, que era lo que ahorita hablaba. O sea, a veces es como que a uno le da tanto miedo a aceptar que no es feliz y el enfrentarse a sus demonios, Es jodido. que es jodido. Entonces esa canción, sinceramente, me llegó en un momento chévere porque te habla de lo malo que se siente, pero también es como, al carajo, primero estoy yo. De Y me acuerdo. amo tanto que me voy a poner por encima de todo lo que siento. Entonces, recomendado, sinceramente, amo la canción. Gran canción.